Bienvenidos al curso de Tesis 2. Continuando con nuestra exposición referente a las cualidades del instrumento, vamos a hablar ahora sobre la confiabilidad. Bien, confiabilidad. Si lo llevamos al aspecto cotidiano, ¿qué cosa es confiable para nosotros? ¿Qué es confiable? El tiempo, los momentos, las decisiones que yo tomo, elegir una opción por otra. Bien, en los instrumentos para recoger un dato también este concepto se ve de la forma con que nosotros conversamos con una persona o tomamos determinado alimento porque es confiable para nosotros, ¿no? Tenemos la experiencia de que no nos va a hacer daño o que la persona con quien estamos conversando es nuestro amigo. En este caso la confianza se da desde el punto de vista técnico, porque el que un instrumento sea confiable quiere decir de que está recogiendo el dato que yo quiero recoger. Bien, vamos a ver el logro de la semana. Para el término de esta unidad, ustedes deben de haber determinado cuáles son estas condiciones de confiabilidad de los instrumentos de recolección y medición de datos. Esperemos entonces que así sea. El siguiente temario es lo que vamos a resolver. Confiabilidad, métodos de confiabilidad, factores que pueden influir en la confiabilidad. Estos son conceptos que se aprenden haciendo. Existen, igual que la validez, existen métodos para poder realizarlos. Normalmente la confiabilidad lo hacemos aplicando un estadístico, ¿no? Que es el alfa de Cambridge, que es el que nos da mejores resultados. Pero si tuviéramos la oportunidad de tener un grupo numeroso, podemos aplicar hasta una técnica. Bien, entonces vamos a ver que la confiabilidad es una estabilidad, ¿sí? Es algo que me permite tener esa confianza, ¿no? Me siento bien, me siento segura de que yo voy a recoger lo que me he propuesto recoger. Entonces es la estabilidad de los resultados o de las calificaciones obtenidas en el instrumento. También podemos decir que la confiabilidad se da cuando la aplicación de la prueba con poca variación en los resultados, en las calificaciones no varía. Bien, entonces eso sería la confiabilidad. Bien, ahora, ¿cuáles son estos factores que podrían también influenciar en la confiabilidad? Vemos que existen estos factores como, al igual que la validez, la improvisación, ¿no? La improvisación es un factor que va a estar presente inclusive hasta en el momento que se aplique la prueba o hasta el momento en que por alguna razón no tenga respuesta positiva para mí, ¿ya? Aquí tenemos, para que ustedes puedan hacer una lectura veloz, los factores que son muy similares al proceso de validez, ¿no? El uso de instrumentos no válidos. ¿Qué sucede si yo aplico mi instrumento sin haber pasado por este proceso? Pues estoy corriendo el riesgo de que mi instrumento no sea confiable, ¿no? De que esperando yo un resultado por ejemplo, un sí, me dé no, ¿no? O me dé a veces, entonces no me está ayudando, ¿no? Yo estoy buscando confirmar algo, pero con esa negación no lo voy a hacer, ¿no? También que sean inadecuados o que las condiciones no sean, por ejemplo, que sea en un patio, por así decirlo, ¿no? Y que de pronto llueva, no hay, o que haya viento, o que haya frío, o que sea un lugar pequeño donde no haya ventilación, también son factores que pueden afectar. Y cuando las personas también que nos van a ayudar no tengan estos aspectos como para resolver, como son los aspectos mecánicos. Entonces, ¿cómo yo sé que mi instrumento es válido y es confiable, ¿no? ¿Cómo saberlo? Bien, cuando un instrumento de medición es válido y es confiable, entonces esto es lo que puede suceder, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes en esta fórmula X igual T más E. Entonces, aplicando la fórmula tengo que X son los factores observados, o sea, los ítems, las preguntas. Y T son los factores verdaderos y E es el grado de error de medición. Entonces, si no hay error en la medición, o sea, E es igual a 0, el valor observado y el valor verdadero son equivalentes. Es un instrumento válido y es confiable, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto a lo que es la validez. Entonces,
Para el cálculo de la confiabilidad, dijimos nosotros que podemos aplicar un estadístico o también podemos aplicar esta fórmula, igual que la anterior, donde 0 significa nula, o sea que no hay confiabilidad, 1 significa un máximo de confiabilidad. Entonces el rango va de 0 a 1, ¿ya? Entre más se acerca el coeficiente a 0, hay mayor error en la medición, ¿no? Y estos resultados nos da por efecto, nos da un sistema, ¿no? Entonces cuando uno habla de las estrategias para recoger el dato, a eso se refiere, ¿no? ¿Cómo vas a recoger el dato? ¿Con qué sistema? ¿Con Excel? A eso me refiero cuando hablo de sistema. A Excel, a SSPS, dependiendo cuál sea la habilidad que tengan ustedes, ¿no? Porque hay tutoriales o también en el presupuesto le asigno una partida para contratar a un estadístico, ¿ya? Ahora, para el cálculo de la confiabilidad tenemos que existen estos métodos, ¿no? Que vienen a ser cinco formas de poder establecer esta confiabilidad. Primero, el método de reaplicación de la prueba. ¿A qué se refiere? A que la prueba la tomo en un momento y luego en otro momento, pasado 2 o 3 semanas, la vuelvo a aplicar. Los resultados deben de ser semejantes, deben diferir, pero no mucho. Si difieren mucho, entonces la prueba no es confiable. Bueno, también tenemos los métodos de versiones equivalentes, ¿no? En este caso, divido mi prueba en 2 y tengo 2 grupos y a un grupo le tomo, al grupo A le tomo la mitad de la prueba y al grupo B le tomo la otra mitad, ¿no? Entonces luego la respuesta debe de ser, como vimos hace un momento, ¿no? De 0 a 1, ¿no? Métodos de mitades partidas es muy parecido a la versión anterior. Coeficientes en alfa de Compras son métodos estadísticos que lo hace un sistema, y también el Q de Richardson son métodos estadísticos. Para el cálculo de la validez tenemos que, para la validez de criterio, aquí tenemos que acudir a un juicio de expertos para que ellos nos hagan esta validez. Para la validez de contenido, conocida también como la validez instrumental, ¿no? Que nuestro instrumento tenga los criterios o tenga el ítem que necesito para poder recoger un dato, ¿no? Y para la validez de constructo es conocida también como la validez de los conceptos. Bien, entonces cuando uno habla de la objetividad, que recuerdan es otra cualidad, estamos hablando de que la prueba debe de producir los mismos puntajes, sea quien tome la prueba. O sea, no porque soy yo el autor y le encargo a otra persona, van a ser diferentes. La prueba debe ser única y los resultados no deben de variar, ¿no? En cuanto a tenemos que tomar en cuenta que es una adecuación que debe tener la prueba, ¿no? Una prueba debe de explorar un tiempo determinado y la mayor cantidad de información, ¿ya? ¿Qué más tenemos nosotros acá? Seguimos entonces con las cualidades del instrumento. En cuanto a la adecuación, vemos que esto es cuando se adecúa o cuando se diseña una prueba, es necesario determinar si esta es apropiada para el fin. Y enseguida les muestro igual, ¿no? El cuadro anterior, ¿no? Cuándo es que es confiable y válido y cuándo no lo es. De la misma manera, vemos que en el primer círculo no lo es y en el segundo, en el último sí, totalmente. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a las cualidades del instrumento y hemos tratado la confiabilidad de los mismos. Gracias por su atención. Sigamos trabajando en la parte práctica para ver cómo vamos con la elaboración de estos instrumentos. Gracias.